Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En esta noche yo quiero compartir una palabra. Yo recuerdo que cuando yo empecé a meterme en oración y empecé a tener intimidad con el Señor, yo siempre me preguntaba cómo era que Él hablaba o cómo era que Él revelaba la palabra que iba a ser predicada, porque muchas veces escuchaba que muchos pastores decían, el Señor me dio esta palabra, el Señor me regaló esta palabra, y yo siempre me preguntaba cómo era que el Señor les daba la palabra. Al mismo tiempo también empecé a tener una gran inquietud en mí porque mis hermanos siempre pasan y oran por los diezmos y las ofrendas. Yo siempre me preguntaba qué es lo que yo iba a decir o qué palabra iba a dar cuando a mí me tocara a orar por los diezmos y las ofrendas. Y un día, mientras yo estaba en el trabajo, el Señor me dio una palabra. La palabra se encuentra en Lucas 17, del 11 al 15. La palabra se lee en el nombre del Señor. La palabra dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a lo lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La palabra dice que Jesús le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En la antigüedad, una persona con lepra tenía que vivir alejada y aislada de la sociedad por la condición en la que ellos vivían. Y si eran hallados en la ciudad, podrían ser apedreados hasta la muerte. Y aun cuando ellos sabían esto, la palabra dice que ellos caminaron al encuentro con los sacerdotes. Y la palabra dice que mientras ellos fueron sanados. La fe que ellos mostraron provocó su sanidad. Y el Señor me decía que hoy en día no padecemos de lepra. Y el Señor me decía que hoy en día nuestra lepra es de miedo y falta de fe. Y me decía que al igual como los 10 leprosos, aunque sabían que podrían ser apedreados hasta la muerte, se movieron en fe. De igual manera que nosotros demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas con fe que el Señor va a proveer. También me daba esta palabra que se encuentra en Malaquías 3:10, que dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Hermanos, no dejemos que el miedo y la falta de fe nos robe nuestra bendición. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y aunque nosotros no miremos, el Señor proveerá. Y el Señor me decía y me daba esta palabra, que si tal vez por el momento nosotros no tenemos trabajo, que si por el momento tal vez nosotros no estamos generando ingresos, el Señor me decía, levántate proféticamente y hazlo como si lo estuvieras haciendo. Lo que el Señor me decía, aunque no traigas dinero en tu cartera o en tu bolsa, haz como si sacaras el dinero de la cartera y ve y preséntate al alfolí, como estos 10 leprosos caminaron al encuentro con los sacerdotes, y dice que su fe los sanó. De igual manera que tú te levantes y vayas al alfolí con fe de que tú vas a diezmar, y tu fe te puede dar ese empleo, te puede dar esos ingresos que tú necesitas. Yo no sé de cuál es tu lepra, de tal vez falta de ingresos, falta de dinero para la renta, falta de un vehículo. Si usted se mueve con fe, el Señor le va a proveer. Y para terminar, en el capítulo 15 dice,
En el capítulo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermano, después de que el Señor derrame la bendición sobre su casa, después de que el Señor le dé ese empleo, esa vivienda que usted está pidiendo, ese vehículo que el Señor le va a dar, no se le olvide de regresar y seguir diezmando y seguir ofrendando, de seguir haciendo lo que es agradable delante del Señor, trayendo sus diezmos y sus ofrendas, hermanos. Esta es la palabra que yo les quería dar esta noche. Mañana es domingo. No se le olvide llevar sus diezmos y sus ofrendas, que el Señor sabe cuáles son sus necesidades. Y si usted le cree al Señor, el Señor lo va a bendecir. No deje que el miedo y la falta de fe le robe su bendición. Dios te bendiga, que tengas muy buenas noches.